Bueno amigos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran? Un abrazo a la distancia. Esta vez, bueno, volviendo de tiempito, está un poquito delicado de salud. Y bueno, volviendo ahora sí con muchas novedades. Y quiero compartir con ustedes un trabajo muy importante publicado por el Ministerio de Educación, el Manual de Escritura Quechua Sureño. Urin Quechua Heilhai Yachanamaito. Trabajo me parece interesante y quisiera que ustedes también conozcan y de paso aprendan el quechua, que es en estos tiempos muy importante, ya para temas laborales, para cuestiones académicas, científicas, bueno, en fin, el quechua en estos últimos tiempos se está promoviendo con bastante importancia, ya que es un idioma que ha sido bastante históricamente discriminado, relegado. El hecho de hablar el idioma quechua significaba pues el que pensaba menos, el que no tenía sentimientos. Bueno, en fin, creo que todo eso sabemos por estudio, ¿no? Nos han enseñado en la escuela, en el colegio, incluso en las universidades, y hay profesionales que netamente se abocan de conocer más este tema de mayor profundidad. Entonces, este manual que es muy importante, quiero darles a conocer a ustedes, empezando con este primer material, el manual de escritura quechua sureño, Urin Quechua Heljai Yachana Maito. Y quisiéramos empezar cómo estamos con el quechua en el Perú. Bueno, ahí tenemos unos cuadros para saber cómo está estudiado este tema que el Ministerio de Educación publicó en el año 2018 todavía. En la rama quechua amazónico tenemos las variedades de quechua amazónico: Pastaza, Napo, Putumayo, Tigre, Alto Napo, Santa Rocino, Madre de Dios, Chachapoyas y San Martín. ¿Dónde se habla? ¿En qué regiones? Bueno, se habla en Loreto, Madre de Dios, Chachapoyas y San Martín. Estado de vitalidad, ¿cómo está? Está en peligro. Significa eso que en cualquier momento desaparece. Ya posiblemente estén hablando a las personas mayores nada más, ¿no? Y quizás la gente adulta, uno que otro, quizás por ahí, por herencia de sus padres, abuelos, pero posiblemente estudiantes, universitarios, ya no lo estén haciendo. Por eso está considerada como en estado de peligro. Otro cuadro tenemos para conocer el quechua norteño, entendidos como quechua cajamarca, quechua incahuasi, cañaris. Quechua cajamarca, bueno, en la región Cajamarca, seriamente en peligro. Uy, la palabra seriamente es un indicador de que quedan poquísimas personas que estén hablando el quechua cajamarquino. A pesar que Cajamarca todavía me parece que está entendido entre lo andino y lo amazónico, ¿no? Y el quechua incahuasi, cañaris, lo hablan en las regiones de Lambayeque y Piura, comunidades de Chilcapampa, distrito Huarmaca, provincia de Huancabamba, centro poblado de La Pilca, distrito de Buenos Aires, provincia de Morón, es decir, solamente en algunas zonas nomás ya de las regiones, ya no es toda la región, ¿eh? Su estado es vital, muy importante. Acá todavía hay gente, en su mayoría, que hablan este quechua, por eso está considerado como en estado de vitalidad. ¿Y cómo estamos en el quechua central? Tenemos las variantes de quechua patás, quechua cajatambo, ollón, guaura, yauyos, quechua ancash, quechua huanco, quechua pasco, quechua huanca. En quechua patás, entendido en la región de la Libertad, está en un estado de vitalidad, que todavía hay gente que hablaba bastante, ¿no? Quechua. Quechua cajatambo, ollón, guaura, yauyos está en la región Lima, seriamente en peligro. Bueno, eso da a entender que en estas variantes son poquísimas las personas que están hablando todavía el quechua. Y en cualquier momento desaparece, ¿no? Quechua Ancash, en la región Ancash, se encuentra vital, muy bien, quiere decir que todavía hay muchas personas que hablan este quechua. Quechua Huánuco, en peligro también. Corre riesgo de desaparecer en cualquier momento. Quechua Pasco, en Pasco, seriamente en peligro, bastante preocupante. Quechua Huanca, Junín, seriamente también en peligro. Y la variante quechua sureño, entendido entre la quechua chanca y quechua collao. Bastante preocupante, perdón, diríamos bastante alegre al saber que en ambas variantes el quechua se mantiene de forma vital. Es decir, que tanto en estas regiones de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Andahuaylas, Aymaraes, Chincheros, la mayor parte de las personas, es decir, lo viven, ¿no? Bueno, somos testigos porque nosotros vivimos también por ahí,
y bueno, en algunos contextos rurales la comunicación es netamente en quechua, ¿no? Y ya en la escuela, en el colegio, pues a veces vamos un poco cambiando este tema de que los chicos hablen más el castellano. Pero ya en estos tiempos la currícula nacional también ha cambiado bastante y en estos tiempos también en los colegios ya existen horas de quechua, ¿no? A partir del 2020, incluso 2019 para adelante, ¿eh? Ya se exigía ya de que en los cuadros de distribución de horas en los colegios se den horas de dictado de quechua y obviamente tiene que asumir eso los docentes que tienen dominio de oral, de oralidad, escritura y también comprensión de textos. Y en 2021 han habido profesores que no sabían quechua y no han sido adjudicados y han sido perjudicados y hoy en día recién están tomando conciencia para aprender realmente el quechua. Entonces, en quechua chanca, como sabemos, está comprendido este Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Ojo que en quechua chanca solo manejan 18 sonidos, ¿no? No hay los sonidos glotizadas ni aspiradas. Mientras que en el quechua collao sí es bastante el sonido quechua glotizada y aspirada que más adelante vamos a conocer, ¿no? Lo importante de este material es que entre quechua chanca y collao hay una unificación de los sonidos, es decir, de la chajala, pues, ¿no? Del abecedario quechua, como para ser más claros. Entonces ahora se puede trabajar con 28 sonidos entre chanca y collao. Y creo que es un avance muy importante para mí, un avance muy importante porque eso de estar de que no, yo no quiero saber nada con los chancas, yo como collao y punto. Y los chancas también igual, ¿no? No queremos saber nada con collao, no, al contrario, creo que estos varias regiones unidas creo que es la variante o la rama más grande del Perú, ¿no? Que hablamos el quechua casi en su integridad en estas regiones. Un buen avance, muy interesante y seguramente nos va a ayudar a unirnos más, porque un cusqueño que vaya a Ayacucho, yo creo que fácilmente va a poder entender lo que habla un ayacuchano, como un ayacuchano que venga a Cusco también, ¿no? Por ahí unos pequeños detalles que eso ya en el transcurrir de la vivencia, de la convivencia, seguramente se van a ir ajustándose, ¿no? Entonces, creo que debemos valorar este esfuerzo que hace el Ministerio de Educación de poder unificar y que todos ya este, practiquemos en nuestras escrituras con los 28 sonidos, ¿no? Y no solo con 18 sonidos, que obviamente también en su contexto tiene valor, no, no hay por qué tampoco decir de que el chanca pues no sirve, no, al contrario, ambas variantes yo creo que se dan la mano. Bien amigos, hemos terminado este primer material por esta vez y estamos volviendo en la siguiente con más novedades. Hasta pronto.